a ver qué está pasando en la legislatura de Puerto Rico, específicamente en el Senado. ¿Qué está pasando con los nombramientos, negociaciones que se están dando? Si Fortaleza accedió a negociar o a chantaje, como ha hecho expresiones precisamente. La figura que va a estar con nosotros hablando en este momento es el expresidente del Senado de Puerto Rico y portavoz del Partido Nueva Progresista en el Senado, el senador Tomás Rivera Chats. Muy buenos días, senador. Buenos días, presidente. Buenos días para ustedes, buenos días para sus compañeros de la estación y también para la audiencia que nos escucha. Le agradezco a ustedes la oportunidad de poder compartir con ustedes. Senador, feliz año. No hablábamos desde el año pasado, así que bendiciones para usted y su familia. Le comienzo por preguntarle, usted emite un comunicado hoy en sus famosos buenos días, que ya nos tiene acostumbrados, y habla de tres expresiones, particularmente acerca de una del COVID, que si será pronto, el arrepentimiento de Jensen Medina en sus palabras de ayer, y también si Fortaleza y el portavoz de la mayoría en el Senado negociaron un nombramiento. Y usted habla acerca de que si alguna de esas tres es creíble y si ¿verdad? Uno se merece que lo cojan al creer alguna de esas. ¿Qué nos tiene que decir en cuanto a eso? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, Eddie, bien sencillo. Ustedes recordarán que al cierre de la última sesión ordinaria, en noviembre del pasado año, cuando la prensa de Puerto Rico confrontó al portavoz del PPD en el Senado, Javier Aponte Dalmau, sobre las alegaciones de que estaba cabildeando el nombramiento de jueza para su compañera, él lo negó, y no tan solo lo negó, dijo que nunca había escuchado una cosa como esa, que era la primera vez que lo escuchaba. Mientras él decía eso a la prensa de Puerto Rico y mientras él vaciaba en el récord legislativo y le decía a la prensa de Puerto Rico que esto era un gobierno compartido y que había que negociar los nombramientos y que condicionaba la aprobación de ciertas leyes y ciertos nombramientos a que, por ejemplo, destituyeran a su secretario de Educación o a que aprobaran tal ley o exigiendo, ¿verdad?, cosas que no tenían nada que ver con los méritos de los nominados y las nominadas, estaba moviendo el nombramiento de su actual compañera. Y hay que dejar claro en el récord que cuando él fue representante a la Cámara hace un tiempo, de igual manera utilizó su cargo para que su entonces esposa, Alejandro García Padilla, se la nombrara, la primera esposa, como jueza superior. Así que esos son los datos. Quien ha estado diciendo que no va a atender nombramiento en un Senado que no es que los rechazó, no es que los evaluó, es que no hizo nada con los nombramientos en la primera sesión, en la segunda sesión, en la sesión extraordinaria, y que tales amenazas volvieron ahora en esta tercera sesión ordinaria de este cuatrienio. Ahora parece que con el nombramiento de su esposa, pues algunos nombramientos del gobernador que eran inconfirmables e inmeritorios, pues ahora de momento, al juntarse con el nombramiento de su esposa, tienen algún mérito. Fíjate que este senador popular era el que decía que el juez Díaz Reverón, por ser esposo de la gobernadora PNP Wanda Vázquez, no debía ser atendido y que había que votarle en contra. ¿Qué es lo que no es creíble, presidente? Fíjate, Eddie, que el presidente del Senado y presidente del Partido Popular dice que el nombramiento de un juez al Supremo no es prioridad, pero la pregunta es, entonces, el nombramiento de la esposa de su portavoz, sí lo es. Un Senado que en el año, que le tomó más de un año confirmar un secretario de Estado, que al día de hoy no ha confirmado un secretario de Educación, que no atendieron los nombramientos del presidente propiedad de la comisión y el alterno, que no atendieron el nombramiento del contralor, que no atendieron múltiples nombramientos de jueces municipales, de distritos, del apelativo, miembros de junta, entre otros. De momento ahora, con el nombramiento de la esposa o compañera del portavoz del Partido Popular, pues como que se mueve la cosa ahora y evidentemente nadie en Puerto Rico va a creer que no negociaron eso. Presidente, nadie lo va a creer. Se debe, senador, entonces referir a ética el comportamiento del senador Aponte Dalmau. Lo que ocurre es que, mira, ¿a ética para qué? Para que ocurra lo mismo que ocurrió con el senador Albert Torres, para que ocurra lo mismo que ocurrió en la Cámara con Mariana Nogales. ¿Hay otro mecanismo que se puede utilizar para forzar acción de alguna manera por parte del Partido Popular? Claro que sí. La denuncia de que no tienen autoridad moral, que han estado un año obstruyendo nombramientos, obstruyendo legislación, tratando de detener la habitación del PNP y que entonces
los nombramientos que él decía que eran inmeritorios, por ejemplo, Alex Delame, decían que lo confirmaban si le aprobaban un código electoral que nunca radicaron un proyecto. Lo mismo Manuel Torres, lo mismo con otros nombramientos, cuando el propio Javier Aponte Dalmau dijo que a menos que sacaran al subsecretario de Educación no iban a tener nombramiento. Ese es el récord público. Ese es el récord público del Senado Popular y no lo pueden negar. Y ahora, el que ha sido vocal en contra de nombramientos por razones puramente políticas y por nada que tenga que ver con méritos académicos, profesionales ni personales, y que decía que no se podía atender, ahora de repente el gobernador Pierluisi es virtuoso porque nombró a su esposa. De repente hay que atender un nombramiento del gobernador Pierluisi. Y esa hipocresía y mentira del portavoz del Partido Popular en el Senado, que cuando era representante también hizo lo mismo, hay que denunciarla públicamente para que el pueblo de Puerto Rico sepa de lo que se trata. Presidente, el aguantar esos nombramientos no se ha hecho por una delegación del Partido Nuevo Progresista anteriormente en la historia. No, Eddie, no. Cuando yo era presidente del Senado, los atendíamos y los que tenían los votos los confirmábamos y los que no tenían los votos los decíamos y los colgábamos. Ese es nuestro récord. Nunca. Pero cuando Kenneth, presidente. Bueno, cuando Kenneth, él no era senador todavía, ¿correcto? No, pero por eso, pero como la premisa tuya es si había pasado en otra administración del Partido Progresista, por eso que el planteamiento de Kenneth. En el caso del nombramiento de Kenneth había un gobernador que no nominaba, él no nominó jueces al Supremo, él no nominó un montón de jueces, de hecho, hubo jueces que se nominaron y se confirmaron por ese Senado, pero Aníbal Acevedo Vilá no nominó jueces al Supremo, no los nominó, nunca. Busque récord. Tomás, en el caso del próximo sábado hay una primaria en Guaynabo, usted ha hecho expresiones ya a favor de Edward O'Neill. ¿Cómo ve este movimiento que ha levantado ahora Georgie Navarro y que dice que independientemente llegaría hasta el tribunal que fuese, aunque incumpla con lo que la ley estipula de que no cumple con el término de residencia? Mira, usted ayer habló de payasadas, inclusive en uno de sus mensajes, presidente. Mira, Jorge, déjame decirle lo siguiente. El próximo sábado, Guaynabo habrá de escoger a la persona que se convierta en alcalde y alcaldesa de la ciudad. Hay 5 personas que formalmente presentaron su candidatura, 6, pero uno no fue autorizado, pero hay 5 que quedaron autorizados por el partido, y hay un compañero representante que lo niega, pero está en campaña por nominación directa. Aquí lo admitió ayer el presidente, aquí dijo que él estaba detrás de su candidatura. Claro, y Georgie es mi amigo personal de muchos años, yo lo aprecio, y él tiene perfecto derecho a eso. Hay un impedimento legal. Él no vive en Guaynabo, vive ahora, pero no vive por el espacio de un año que correspondía conforme a la ley. Es como si alguien ahora eligiera por nominación directa, si el sábado se eligiera un menor de edad, pues no cumple con los requisitos de ley, por lo tanto no puede juramentar al cargo. Así que, de nuevo, el sábado las expresiones que yo he hecho son a los fines de que todo parece indicar que Eduardo O'Neill va a prevalecer, porque todos los sondeos, yo no creo en las encuestas, pero los sondeos que han publicado así lo demuestran, y el único aspirante de quien hemos visto actividades concurridas con mucho entusiasmo es de Eduardo O'Neill. Esos son los hechos, pero la elección no se gana con caravanas, no se gana con eso, se gana con los votos. Y hemos visto cómo ganando encuestas se pierden eventos, hemos visto cómo perdiendo encuestas se ganan eventos, hemos visto cómo eventos de campaña y proselitistas muy concurridos no se traducen en votos. Así que el que tenga el equipo político y electoral y mueva los votos a los colegios es el que va a prevalecer. 8,000 personas, 9,000 personas, 10,000 personas. Yo estimo que deben votar alrededor de 10,000 personas, quizás un poco más, quizás un poco menos. El asunto este del COVID, recuerda, Eddie, siempre, pues, digamos... Presidente, su exhortación es a que vaya personas fuera del PNP a votar a esta elección, que se afilien allí. Es que todo el que vote ese día se convierte en PNP y estadista, tan sencillo como eso, Eddie. Al votar allí, se convierten en PNP porque se están afiliando al PNP y estadista y van a figurar en la lista como PNP. Tan sencillo como eso. Señor presidente del Senado de Puerto Rico, portavoz del Partido Nuevo Progresista en dicho cuerpo, como siempre agradecido de su tiempo, Tomás Rivera Chat, por estar con nosotros aquí en Nación Z. Un abrazo para ti, Jorge, y para Eddie, y yo invito a toda la gente de Guaynabo que participe
y al pueblo de Puerto Rico que evalúe las denuncias que estoy haciendo en este momento contra el Senado del Partido Popular, que no han hecho nada por legislación, nada por nombramiento, y ahora cuando le nombran la esposa al portavoz del Senado del PPD, pues de momento como que hay otro escenario y no es tan malo los nombramientos de Pedro Pierluisi. Esos son los hechos, y Fortaleza, el presidente del PPD y el portavoz tienen que rendirle explicaciones al pueblo de Puerto Rico. Mucho éxito, presidente. Mis amigos, vamos a una pausa, Eddie, y regresamos en breve con mucho más aquí en Nación Z. Llévatela, Chero.